participantes, saludos Yamile, muy buenas tardes. Bueno, quien les saluda su facilitadora Valeria Guaramato. En la tarde de hoy vamos a dar entonces inicio al desarrollo de nuestro cuarto y último módulo, ok, en la materia de derecho laboral o derecho del trabajo, relacionado con lo que es el derecho sindical, ese derecho colectivo. Vamos a abordar entonces su conceptualización y aquellos aspectos generales que marcan lo que es el derecho colectivo del trabajo en Venezuela. Cuando nosotros hablamos del derecho colectivo, nos referimos a esa rama, ¿ok?, del derecho laboral. ¿De qué se va a encargar? ¿Cuál es su objetivo principal? Su objetivo va a ser regular las relaciones laborales, ¿ok?, pero en dimensión colectiva, ya no va a ser en dimensión individual, ¿ok?, sino en dimensión colectiva. Esto se refiere a las diferentes asociaciones que van a involucrar a trabajadores como un grupo organizado y del mismo modo los empleadores o patronos. ¿Bien? En fin, el derecho colectivo del trabajo se va a encargar de regular esa libertad de asociación y esa libertad sindical, ¿ok?, de todos y cada uno de los colaboradores de una empresa. Del mismo modo, se encarga también de velar y garantizar lo que es el derecho a la negociación colectiva, el derecho a proteger sus intereses laborales y, evidentemente, la participación del conjunto de trabajadores en lo que es ese proceso sindical, ¿ok? Y sobre todo en aquellas tomas de decisiones, en aquellos aspectos que se encarguen de afectar o que puedan, vamos a decir, modificar de algún modo las condiciones de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí para finalizar, concluir como punto, o sea, como conclusión de esta conceptualización, vamos a decir que se refiere entonces a ese conjunto de normas y de principios que se van a encargar de regular como tal la relación de los sindicatos. Del mismo modo, cómo se relacionan los trabajadores como grupo organizado con sus empleadores o con sus patrones, ¿ok? Entonces, bueno, seguidamente tenemos ¿cuáles son esos aspectos principales o la importancia del derecho laboral en la protección, del derecho, perdón, del derecho colectivo en la protección de esos derechos laborales, ¿ok?, de esos derechos sindicales que poseen los trabajadores? El derecho sindical, como lo hemos venido comentando, es fundamental para la protección de esos derechos, de los derechos en el ámbito, en el entorno laboral, por diferentes razones, ¿ok? Tenemos la primera, el equilibrio de poder. ¿Por qué hablamos de un equilibrio de poder cuando nos referimos al derecho colectivo de trabajo? En razón de que esta herramienta nos va a permitir, ¿ok?, como que sopesar, poner una balanza las negociaciones que se den entre los trabajadores como grupo organizado, ¿ok?, y los empleadores, pero en unas mismas, vamos a decir, condiciones, ¿ok?, en igualdad de condiciones. ¿Y esto para qué? Bueno, vamos a equilibrar, como venimos hablando, las partes y sobre todo va a evitar que se sucedan, vamos a decir, abusos laborales, ¿ok? Entonces, por eso se refiere a ese equilibrio de poder, que ambas partes, ¿ok?, tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Seguidamente tenemos la importancia que radica en la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque a través de este instrumento de la negociación colectiva, los trabajadores organizados en sindicatos pueden lograr la consecución de acuerdos referente a qué, evidentemente de modo principal sobre sus condiciones de trabajo, condiciones de trabajo que me van a abarcar lo que son los beneficios laborales, pasivos laborales, ¿ok? Entre ellos estamos hablando de salarios, de beneficios con carácter no remunerativo, como guarderías, uniformes, escolaridad de hijos, de hecho, escolaridad de los mismos trabajadores, ¿ok? El pago de utilidades, de vacaciones, de horas extras, en fin. Y del mismo modo, va a garantizar, como lo hemos venido hablando, condiciones laborales que sean justas, que sean dignas y equitativas para todos los trabajadores. Tenemos entonces otra de la importancia que radica, ¿ok? El derecho colectivo dentro de una organización es la protección que brinda frente a despidos injustificados. Los trabajadores organizados, ¿ok?, en sindicatos pueden brindar, vamos a decirle, un apoyo, un acompañamiento, ¿ok?, legal y de representación
a sus compañeros de trabajo, a otros colaboradores, ¿ok? Frente a despidos que se consideren injustificados, ¿ok? O cualquier otro tipo de despropósito, cualquier otro tipo de discriminación laboral. Esto a raíz de que de defender como tal esos derechos laborales, y esto me va a llevar a la consecución de fortalecer esa seguridad, de fortalecer esas condiciones laborales dentro de ese contexto de trabajo. Tenemos entonces la promoción de derechos laborales. Los sindicatos, estas organizaciones, pues bueno, suelen ser siempre o debería ser realmente en teoría defensores de lo que es la mejora de esas condiciones, ¿ok? De esas condiciones de los trabajadores, de esas condiciones laborales, ¿ok? Y del mismo modo deben propulsar la creación o la implementación de nuevos derechos laborales, ¿ok? A razón de que, pues bueno, ellos van a ayudar a lo que es la nueva construcción o la protección de los derechos laborales en general, de todo ese contexto laboral que se da en esas relaciones de trabajo, ¿ok? Y finalmente tenemos la participación en decisiones laborales. Este punto es, bueno, es bastante importante tocarlo porque, bueno, a través de estas organizaciones, los trabajadores se ven involucrados directamente, ¿ok? En lo que es la toma de decisiones que van a afectar la ejecución de sus funciones, que van a afectar las condiciones de trabajo, su bienestar psicológico, su bienestar social, su bienestar laboral, ¿ok? Y del mismo modo, pues esto conlleva, ¿ok? A lo que es a fomentar la democracia en el ámbito laboral, bien como lo indica aquí nuestro material. Entonces, bueno, participantes, en resumen, ¿ok? El derecho sindical o el derecho colectivo del trabajo es fundamental. ¿A raíz de qué? Porque se va a encargar de garantizar, ¿ok? Esa protección de los derechos laborales. Del mismo modo, pues bueno, va a promover esa justicia social de la cual nos habla la ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, ¿ok? Y del mismo modo nos va a ayudar a equilibrar las relaciones laborales que vayan a brindar beneficios tanto para ese grupo de trabajadores, tanto para sus patronos, ¿ok? Para los dueños de empresa y del mismo modo, pues bueno, la sociedad en su conjunto, ¿ok? Porque como bien sabemos, pues bueno, una de las finalidades del derecho del trabajo como tal es brindar justicia social. Entonces, bueno, muchachos, tenemos entonces cuáles son esos principios constitucionales, ¿ok? Que se van a encargar de regular la actuación del derecho sindical en Venezuela. De primera mano, tenemos el artículo 95, ¿ok? De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se va a encargar de normar lo que es el principio de la libertad sindical en el país, ¿ok? El principio de la libertad sindical. ¿A qué se refiere este principio? Pues está claramente en su mismo título allí, en su mismo nombre, que este derecho se va a encargar de garantizar, vamos a decir que los trabajadores tengan esta potestad de poder constituir sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores, así como el derecho de afiliarse o no a los mismos, ¿ok? Siempre este principio de la libertad sindical, así como vela o garantiza el derecho de los trabajadores a afiliarse, también garantiza que el trabajador que no desea afiliarse no puede ser obligado, no puede ser coaccionado, ¿ok? A sumarse a un sindicato de trabajadores. Entonces, esto es súper importante. Como segundo principio tenemos el principio de la autonomía sindical, el cual lo vamos a encontrar en el artículo 95 de la Constitución. ¿A qué se refiere este principio? Pues bueno, se refiere de que los sindicatos tienen el derecho de determinar de una forma libre, ¿ok? Su estructura interna, sus políticas y sus normas internas, cuáles van a ser esos programas de acción sin que haya ningún tipo, vamos a ver, de injerencia externa. Podemos hablar de injerencia, evidentemente, por parte del patrono o injerencia también de trabajadores que hayan decidido, pues, no sumarse a la constitución de ese sindicato. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que los sindicatos deben ser independientes de los empleadores, del Estado y de cualquier otra entidad o persona externa. Seguidamente tenemos el principio de la democracia sindical. Este principio, pues bueno, qué es lo que regula? Me dice que establece la estructura y el funcionamiento interno de los sindicatos, ¿ok? Evidentemente también nos indica que el sindicato pues debe basarse
o debe basarse en principios de carácter democrático, ¿ok? Y del mismo modo deben garantizar la participación activa y abierta de todas las personas que deseen formar parte de él en la toma de decisiones, en elección y reelección periódica y libre de sus representantes, ¿ok? Ese principio de democracia sindical, bueno, vamos a llamarlo así, en conclusión, me indica o establece que el funcionamiento de los sindicatos debe estar basado, ¿ok?, en principios democráticos, tanto en toma de decisiones, que se tiene que tomar en cuenta todos sus participantes, tanto en la elección de las personas que lo integran. Por último, tenemos el principio de estabilidad en el empleo. Este principio de estabilidad que encontramos en el artículo 91 no me hace mención directa, ¿ok?, a lo que es el derecho o el activismo de lo que es la libertad sindical. Pero este artículo se refiere al derecho de los trabajadores a la estabilidad laboral, a la estabilidad en el trabajo, ¿ok? Entonces, nos dice esto que el trabajador no puede ser despedido sin justa causa. Entonces, nos dice que salvo por causas justificadas establecidas en la ley, en este caso en la Constitución o la Ley Orgánica del Trabajo, no se pueden despedir a los trabajadores. Este principio protege a cualquier colaborador contra el despido injustificado, ¿ok?, en razón de que pertenezcan a una organización sindical y del mismo modo contribuye a la protección de los derechos laborales de las personas que deseen integrarse, las personas que deseen formar parte de un sindicato. Ahora bien, vamos a hablar de los derechos y garantías de los trabajadores en el derecho sindical, ¿ok? Pero lo que encontramos nosotros normado en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esta señora que tenemos por acá, como yo siempre les digo, en el momento que ustedes vayan a realizar sus actividades evaluativas, ustedes vayan a realizar sus investigaciones, siempre váyanse a la norma, siempre, siempre, siempre consulten la norma, que allí ustedes van a encontrar absolutamente todo. Entonces, bueno, el derecho colectivo o el derecho sindical en Venezuela, nosotros lo vamos a encontrar normado a partir del título 7, ¿ok? Eso se refiere al artículo 353 en adelante. Allí nosotros vamos a encontrar absolutamente todo lo relacionado, ¿ok?, a la norma, al marco jurídico de la participación protagónica de los trabajadores en las organizaciones sociales, ¿ok? Entonces, bueno, de primera mano tenemos que en el artículo 398 encontramos el derecho a sindicalización, perdón. Este artículo reconoce el derecho de todos los colaboradores, el conjunto de trabajadores y trabajadoras a sindicarse, ¿ok?, libremente. Del mismo modo, también establece que no puede haber ningún tipo de discriminación, ningún tipo de sesgo, ¿ok?, con los empleados que decidan formar parte de una organización sindical. También establece que la afiliación sindical es voluntaria y que nadie puede ser obligado a afiliarse o de hecho retirarse de un sindicato. El derecho a la sindicalización que nosotros encontramos normado acá, pues bueno, va de la mano con el principio constitucional que tenemos acá, el principio de la libertad sindical, ¿ok? Entonces nosotros lo encontramos normado tanto en su principio constitucional como en la Ley Orgánica del Trabajo. Seguidamente tenemos el derecho a la negociación colectiva. Esto se refiere a que los colaboradores o los trabajadores en este caso tienen derecho a negociar colectivamente, ¿ok?, con los empleadores o sus representantes todas las condiciones de trabajo y aunado a ello el conjunto de sus derechos laborales. El proceso de la negociación colectiva debe realizarse siempre de buena fe, de manera transparente, de manera equitativa, basado en principios de respeto, ¿ok? Siempre buscando el beneficio mutuo de las partes y como les digo que debería ser como el fin principal de los sindicatos, evitar lo que es el conflicto, ¿ok? Generar conflicto entre lo que puede ser los mismos integrantes de su organización sindical y del mismo modo conflictos con el patrono o sus representantes. Seguidamente tenemos el derecho a huelga. En la Ley Orgánica del Trabajo, pues bueno, se estipula, ¿ok?, se norma el derecho que tienen todos los trabajadores, ¿ok?, a realizar huelgas como medio legítimo
vamos a decir, de protesta, medio legítimo de defensa de sus derechos laborales, ¿ok? La huelga, evidentemente, pues debe cumplir con ciertos requisitos legales. En la administración pública es obligatoria la sindicalización, no, Yamile. Como lo vimos justamente lo que estábamos hablando ahorita, el principio de la libertad sindical, ¿ok? El trabajador tiene potestad, tiene derecho de elegir si decide o no sumarse a un sindicato. No puede ser coaccionado a formar parte de un sindicato, sea administración pública o sea la empresa privada. Para que la huelga, pues bueno, sea legítima, debe cumplir con una serie de requisitos, ¿ok? Debe cumplir con ciertos preceptos legales. De primera mano, bueno, agotar todos los procedimientos de conciliación, todos los procedimientos de acuerdos, ¿ok? Y de notificar con anticipación a las autoridades competentes. Además, bueno, del mismo modo se prohíbe el reemplazo, se prohíbe tanto el reemplazo como el despido de los trabajadores en un proceso de huelga. ¿Qué opciones puede optar un trabajador en este caso? Lo que pasa es que, bueno, cuando es un trabajador de la administración pública, ¿ok? Pues bueno, las unidades a las que debe acudir son totalmente diferentes a las unidades que acude un trabajador de la administración privada. Ok, bueno, Yamile, vamos a culminar la clase, cualquier cosa, pues en la plataforma ustedes disponen de material. Igual yo les voy a subir estas diapositivas para que las tengan al alcance, en razón de que, bueno, por problemas del racionamiento eléctrico que tenemos, muy probablemente se nos vaya a cortar la conexión. Entonces, bueno, seguimos con el último punto con relación a los derechos y garantías de los trabajadores en materia sindical. Tenemos la prohibición de la discriminación sindical. ¿Ok? Aquí se prohíbe la discriminación contra aquel colaborador o trabajador que se quiera afiliar o por motivo de su afiliación o no afiliación sindical. ¿Ok? Asimismo, como trabajar o ser partícipe, formar parte de lo que son las actividades sindicales siempre y cuando, pues bueno, tengan carácter legítimo, ¿ok? Del mismo modo, también se prohíbe la discriminación por cualquier otro tipo de circunstancia, de edad, de sexo, raza, posición política, ¿ok? O condición social. Perfecto. Entonces, bueno, Yamila y participantes, para culminar el encuentro, vamos a ver cómo se constituye una organización sindical. Esto lo encontramos del artículo 374 a 386 de la LOT, ¿ok? Esto, realmente hacer el registro del sindicato es supremamente fundamental, ¿ok? Para que éste evidentemente pueda tener un carácter legal, pueda ejercer sus funciones, ¿ok? Y del mismo modo tenga capacidad para representar a los trabajadores tanto en la convención o en la negociación colectiva y en la defensa de los derechos laborales. Entonces, bueno, tenemos que los pasos para constituir la organización sindical, de primera mano tenemos que tener la agrupación de 20 o más trabajadores o trabajadoras que deseen afiliarse, que deseen constituir ese sindicato, ¿ok? De segunda mano, los interesados o interesadas, las personas, todos los trabajadores que se encuentren deseosas de formar parte de la organización sindical, van a presentar la solicitud ante el registro de organizaciones sindicales. Ese registro aquí lo vamos a encontrar en la sede de la Inspectoría del Trabajo. Me refiero aquí, por lo menos en el estado Táchira, en la sede del registro, en la sede, perdón, de la Inspectoría del Trabajo. Seguidamente, esa solicitud debe ir acompañada con el acta constitutiva, ¿ok? Los estatutos y la nómina con todos los datos de los integrantes promotores y promotoras que deseen formar parte de esa organización sindical. Y finalmente, si la documentación, lo que es la solicitud, el acta constitutiva, ¿ok? Los estatutos y la nómina no tiene deficiencias, no contienen errores, se va a proceder al registro de la organización sindical y del mismo modo se va a entregar a los solicitantes la boleta donde consta el registro, ¿ok? Para que entonces bueno, ya pueda ejercer legalmente sus funciones como tal. Entonces, bueno, muchachos, ya ustedes tienen cargadas, Yamile, la actividad evaluativa de este módulo, ¿ok? Que consiste, si no estoy equivocada, en una exposición. Allí están los puntos más importantes que deben abordar en esta exposición. Del mismo modo, creo que se deja una pregunta allí a modo de conclusión. ¿Consideran ustedes que en Venezuela
se regula? O mejor dicho, ¿cómo consideran ustedes que se encuentra actualmente, ¿ok? El derecho sindical en Venezuela? Perfecto. ¿Qué consideran ustedes a modo personal? No, profesora, considero que sí se cumplen los derechos, considero que los derechos se están vulnerando al gobierno o al el negarse a las negociaciones colectivas, en fin, ¿ok? Siempre, como les digo, ustedes van a ser profesionales del derecho, todo tiene que tener, vamos a llamarlo su justificación jurídica, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, de verdad les deseo muchísimo éxito. Para mí fue un gusto y un placer enorme poderlos acompañar en este periodo académico. Cualquier duda, cualquier inquietud que les surja en el momento de desarrollar la actividad de evaluación, estoy súper pendiente, ¿ok?